pero ¿qué puedo hacer ante eso? Entonces, justamente ese era el tipo de educación que nosotros queríamos. Existe esta problemática, pero además uno como ciudadano tiene ciertas acciones que puede hacer para poder responder a esa situación. Siguiente, por favor. De esta manera, el Ministerio de Educación Nacional tiene unos documentos y ha establecido unos lineamientos educativos que son las competencias. Entonces, si alguno de ustedes trabaja en estos términos de educación, sabe que la educación en Colombia se mide en términos es de qué saben hacer los niños y niñas y qué sabe hacer en general las personas, y hacia eso se dirige la educación. Entonces, ellos crean unos documentos de competencias y los crean por diferentes áreas. Entonces, ¿qué deben saber los niños y niñas? Por ejemplo, sobre matemáticas, sobre ciencias naturales, sobre ciencias sociales. Y hay unas muy interesantes que son competencias ciudadanas. Y es todos los niños y niñas que deben aprender para desenvolverse como ciudadanos. Entonces hablan en términos de participación, de democracia. Y una cosa que también nos preguntamos en un momento era qué tipo de ciudadanos queríamos formar, porque es válido hacerse esa pregunta. Uno asume porque estamos en un país democrático que queremos formar ciudadanos democráticos, pero si uno lo piensa en otros contextos puede que esa no sea la idea principal. Entonces vale la pena uno hacerse esa pregunta y decir, ok, ¿qué tipo de ciudadano quiero formar? Y de acuerdo a eso, pues cómo vamos a solucionarlo, o cómo vamos a aportar más bien. Y eso nos encontramos que se cruzaba muy bien con las competencias científicas. ¿En qué sentido? Cuando a uno le hablan de chiquito de este maravilloso método científico, uno lo que ve es que eso le propone a las personas, uno, indagar, estar pendiente de su entorno, indagar qué es lo que está pasando, generar muchas hipótesis, es decir, no casarse con lo primero que le dicen a uno, esto es azul porque sí, sino es porque es azul, y encontrar respuestas más allá de eso que es tan evidente. Y sobre todo estar abierto mucho al cambio, ¿cierto? La ciencia nos invita a eso. Yo puedo salir con una teoría hoy, pero sabemos que el mundo científico lo que hace es falsear esa teoría y decir en un momento dado, efectivamente esto es esto estaba bien o estaba bien formulado, o definitivamente esto debería cambiar la idea. Entonces eso empezamos a darnos cuenta que era un aporte gigante a algo que pensábamos nosotros que le faltaba a la ciudadanía, y era el pensamiento crítico. Y el pensamiento crítico es, en términos muy coloquiales, es no tragar entero. Yo no tengo por qué creerme las verdades que los demás me dicen si yo no me siento totalmente conforme con eso. ¿Por qué no indagar más allá? Entonces empezamos a ver que lo que eran competencias en ciencias naturales y competencias ciudadanas se acoplaban muy bien. Y dijimos, esas son las herramientas que queremos para nuestras estrategias educativas. Siguiente, por favor. Está un poco Bueno, lenta la pues transmisión, entonces... sí, pero no importa, yo acá les voy contando Listo, entonces mientras tanto, mientras dale. pasa. Entonces, de acuerdo a eso, pues empezamos a plantearnos qué podíamos hacer. Podíamos hacer nuevamente simplemente actividades, o lo que podíamos hacer era de pronto ir un poco más allá y pensar cómo hacíamos para vincular esa alfabetización científica, tecnológica y ambiental con la promoción de ese pensamiento crítico en una actividad. Dijimos, vámonos por una actividad educativa que generemos aquí dentro del Bioparque Huacatá del Parque Jaime Duque. Y para eso, siguiente por favor, nos planteamos unos objetivos. Y esos objetivos eran, el objetivo grande, el objetivo general era justamente articular esa alfabetización científica, tecnológica y ambiental con la promoción del pensamiento crítico en una actividad que íbamos a diseñar con la característica de que era colaborativa. Y eso es muy interesante, porque también eso rompe un poco los esquemas de esa visión de ciencia. La ciencia tiene a nivel social, se tiene la idea de que es un ejercicio muy individual, ¿cierto? Y por eso entonces reconocen, le dan el Nobel a una persona, aunque uno sabe que detrás de esa persona hay un gran equipo, pero el Nobel se lo gana solo una. Y es un desarrollo muy individual. Yo voy compitiendo por logros, por quién sabe más, quién publica más, quién es más visible, quién va a más congresos. Y esto lo que nos permitió fue decir, no, esto va a ser una colaboración de todos. Y por eso lo hicimos a través de un trabajo colaborativo con el equipo completo de educación del Parque Jaime Duque. ¿Qué
objetivos específicos nos planteamos? Primero íbamos a conceptualizar esa actividad, es decir, nos íbamos a sentar a pensar todos qué queríamos que tuviera esa actividad. Luego la teníamos que implementar y luego lo que sí teníamos que hacer era explorar cómo esa promoción del pensamiento o una promoción de la reflexión sobre la alfabetización científica, tecnológica y ambiental en el equipo. En este caso lo que dijimos es, como era la primera vez que nos íbamos como por estos temas, dijimos, vamos a ver el equipo, cómo asume esta situación, cómo trabaja en torno a la ciencia. Quiero contarles que nuestro equipo está conformado por un montón de personas de diferentes ramas. Entonces tenemos por ejemplo sí biólogos, pero también tenemos trabajadores sociales, diseñadores gráficos, administradores ambientales. Entonces son múltiples visiones que tenemos alrededor y que no todos están tan empapados como podemos ser los biólogos de un tema netamente científico. Entonces era interesante explorar qué se entendía por ciencia. Para enmarcar un poquito todo este aspecto, entonces, pues primero nos basamos en qué es esto de la alfabetización científica. Y aquí hay dos autores brasileños, Cicero y Carvalho, y ellos proponen que la alfabetización científica tiene tres ejes estructurantes. El primero es una comprensión básica de términos y conceptos científicos. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando a mí me hablen, por ejemplo, de nucleótidos, yo entienda que es un nucleótido. Que si a mí me van a hablar, por ejemplo, de reciclaje, yo sepa qué es eso del reciclaje. Que si a mí me hablan de biodiversidad, yo sepa qué es biodiversidad. Entonces, esa es una primera parte. La siguiente parte es una comprensión de la naturaleza de las ciencias. Y esa naturaleza de las ciencias es muy interesante porque es entender cómo es que se hace la ciencia, ¿sí? Cómo es esto que hablábamos ahorita de romper un poco con esa idea de que la ciencia solo se hace en laboratorios, solo lo hace gente que ha estudiado un montón para hacer eso, solo se trata en ámbitos netamente académicos. Eso es lo que queríamos explorar, la gente que pensaba de la ciencia. Y lo otro es el entendimiento de las relaciones entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y el medio ambiente, teniendo en cuenta que todo lo que se haga, o sea, todos los temas científicos trascienden más allá, digamos, del laboratorio o de esos ámbitos académicos y realmente están presentes en todas nuestras vidas, están cotidianamente entre nosotros. Entonces, esos son los tres ejes como que estructuran lo que es la alfabetización científica. Y eso lo que nos sirvió fue de referencia para poder decir, bueno, ¿a qué le vamos a apuntar con nuestra actividad educativa? ¿Vamos a hacer que la gente solo sepa sobre conceptos o vamos a de pronto ir un poco más allá y que la gente entienda que esto tiene relación con el entorno y con su vida cotidiana? O de pronto vamos a romper un poco esa idea tradicional de lo que es el científico. Siguiente, por favor. Y entonces viene una descripción de un autor que se llama Hodgson, y Hodgson lo que dice es que la alfabetización científica tiene 4 dimensiones. La primera es aprender ciencia. Entonces, esto es cuando uno entiende la ciencia o la enseñanza de la ciencia o la comunicación más bien de la ciencia, únicamente adquirir y desarrollar conocimientos conceptuales y teóricos. Entonces, es lo que podemos hacer, por ejemplo, en un tutorial, leyendo un libro o incluso asistiendo a un museo y uno lee paneles y uno adquiere un montón de información. Hay otra dimensión que es aprender sobre ciencia y entonces ya no es solo los conceptos, sino además cómo es que se hace la ciencia. Entonces que la gente entienda, por ejemplo, cuáles son los métodos que sigue la ciencia, que entiendan cómo ha variado a lo largo de la historia, que entienda cuáles son esas relaciones que se entretejen entre la tecnología, la sociedad, porque en ciertos momentos resultaba inviable investigar sobre ciertos temas, tal vez había ciertas condiciones sociales que no permitían ir más allá de eso o que vetaban completamente explorar ciertos temas, pero porque en otros lugares sí. Eso es aprender sobre ciencia. La otra dimensión es hacer ciencia y ya es involucrarse mucho más y desarrollar cierto tipo de experticia en la investigación científica y en la resolución de problemas. Entonces son, por ejemplo, las actividades que encontramos en muchos museos de ciencia que nos involucran activamente en eso. Entonces le dicen a uno, por ejemplo, pon la mano en tal lado y a ver qué sientes, o mezcla estas dos sustancias a ver qué sucede. Entonces lo involucran a uno mucho más en ese proceso de hacer ciencia. Y lo otro es, la cuarta dimensión es un involucramiento en acción sociopolítica.
Y es a través de entender la ciencia poder adquirir la capacidad y el compromiso para tomar una acción apropiada en el sentido de que yo sé qué acción estoy tomando y soy consciente de las razones por las cuales las estoy tomando y por eso es responsable porque sé que si tomo esa acción, cuáles son las consecuencias que puede tener sobre aspectos sociales, económicos, ambientales y ético-morales. Y ese especialmente es uno que nos llamó muchísimo la atención porque dijimos, bueno, dada esta situación ambiental que hay a nuestro alrededor, tal vez eso es lo que necesitamos involucrar más a la gente. A la gente no le necesitamos de pronto hablar mucho sobre únicamente contaminación del agua, sino lo que queremos es darles herramientas para que entiendan qué hacer en caso de que uno vea que hay un vertimiento de una industria muy importante en una de las fuentes hídricas del municipio. ¿Sí? Entonces, ese es el involucramiento en acción sociopolítica. Y la ventaja de este modelo o estas dimensiones es que se puede trabajar varias en conjunto o se puede trabajar una separada de la otra. ¿Sí? Es decir, uno puede decir, vamos a trabajar sobre conocimientos, conceptos y todo, que sigue siendo una herramienta muy importante, pero además vamos a trabajar en involucramiento en acción sociopolítica y eso lo vamos a hacer a través de experimentos en donde la gente se involucre un poco más en entender la ciencia. Siguiente, por favor. Y lo otro es un marco referencial que nos proponen dos autores que son Pedretti y Nasir, y ellos nos dicen es lo que es la ciencia, tecnología, sociedad y medio ambiente, se basan en 5 corrientes. La primera, que se parece mucho además a estos ejes que nos hablaba Hudson, y es la corriente de aplicación-diseño, y es entender todo conocimiento científico para qué sirve en la sociedad. La otra es la corriente del razonamiento lógico, y entonces es entender todo conocimiento científico, cómo surge, cuál es el proceso que sigue la ciencia. Otra que tiene que ver una corriente centrada en los valores, es decir, qué valores están permeando la ciencia y esto que hablábamos ahorita. De pronto, cuando es una cultura netamente religiosa de cualquier tipo de religión, hay ciertas cosas que están permitidas y hay otras que no, y eso obviamente va a influir en el ámbito científico. La otra es la corriente sociocultural que está muy ligada con la de los valores y es según esas culturas también cómo se ve la ciencia. Y la corriente de justicia socioecológica y es sobre todo entender la ciencia como una de las maneras de estar informados para poder tomar decisiones respecto a nuestra vida cotidiana, pero razones basadas en hechos científicos. Siguiente, por favor. Esto es lo que es la alfabetización científica. Ahora, ¿qué pasa en los espacios de educación no formal? Y bueno, yo les estoy hablando desde el Bioparque Huacatá, estamos en un evento que organiza el Museo de La Salle, los dos somos espacios de educación no formal. Y los dos recibimos muchísima gente que no solamente es científica, ¿verdad? Y muchísima gente que ni siquiera va a estos sitios pensando en que va a aprender sobre ciencia. Sin embargo, estos espacios son muy importantes porque hacen parte de lo que Falk denomina infraestructura educativa. ¿Y eso qué es? Hagan de cuenta, cuando uno habla de infraestructura vial, por ejemplo, son todas las vías que existen en una ciudad. Entonces hay vías, unas autopistas gigantes, hay calles medianitas, hay calles mucho más chiquitas, hay caminitos por ahí, veredales. Esa es la infraestructura. Y de igual manera existe una infraestructura educativa. Uno usualmente tiende a pensar que la educación solo se da en colegios y universidades. No, la verdad es que gran parte de la educación que tenemos como seres humanos la obtenemos desde estos espacios que no son convencionales. ¿Cuánto no aprendemos, por ejemplo, de interacciones sociales en un Transmilenio? ¿Cuánto no aprendemos, por ejemplo, de convivencia en un parque o en la fila de un supermercado? Son espacios que no están destinados exclusivamente para la educación, pero en donde pasamos mucho tiempo y allí aprendemos. Y entre esos, pues obviamente, están los museos y los zoológicos. Entonces, ese es un primer punto. Exclusivamente en los zoológicos hay una característica y es que hay una oportunidad de interacción directa con animales y con un entorno más natural. Y eso se sabe que contribuye a la experiencia del visitante y facilita que se involucre. Es decir, yo me puedo parar, por ejemplo, digamos en este caso, a través de una plataforma virtual y yo les podría decir a todos ustedes, conservar, en este caso lo que ustedes ven en la imagen, conservar las boas es muy importante. Las boas son unos depredadores que ayudan a controlar las poblaciones de roedores y tal vez uno que otro me copia, sobre todo si hay muchos biólogos de pronto me copia el asunto, pero si no, esta información es difícil. Ahora, si están acá
y yo les muestro la boa y ustedes pueden ver los colores, pueden ver las tonalidades, pueden verla moverse, es mucho más fácil, como que los canales de aprendizaje se abren y eso hace que sea mucho más fácil percibir y retener esa información. Y lo otro es que finalmente como a nadie le cuesta, es decir, nadie va a un sitio como el museo o como un zoológico a decir voy a aprender. Tal vez a uno cuando lo traen en el colegio, pero ni siquiera así uno lo concibe como que va a aprender. Entonces se considera un aprendizaje voluntario. Yo voy y realmente aprendo lo que quiero aprender. Si a mí se me para al lado un educador y me habla 3 horas de la ecología de los hipopótamos, pero a mí los hipopótamos ni me van ni me vienen, pues no entiendo nada, ¿sí? Más bien prefiero irme y hago otra cosa, no sé, me acuesto a tomar el sol o alguna otra cosa. Entonces es un aprendizaje voluntario. Y se basa en la idea del constructivismo, es decir, esta información no llega por sí sola, sino se va construyendo de acuerdo a lo que las personas ya vienen con esa información. Entonces, volviendo al tema de los hipopótamos, por ejemplo, a nosotros tenemos 2 hipopótamos y mucha gente viene con la idea de que estos son hipopótamos y que todo lo que pasa alrededor del Magdalena Medio. Entonces no tenemos que entrar desde cero a decirle a la gente es que el hipopótamo es una especie invasora, es que no, ya nos vamos es con lo que la gente ya sabe y como cada uno es individual, pues va construyendo a partir de ese conocimiento que ya tenía previamente, ¿sí? Y eso hace que sea mucho más significativo y de larga duración. Y eso lo comprueban varios estudios después de visitar museos, sobre todo museos de ciencia o museos de historia natural y espacios como por ejemplo zoológicos y acuarios. Siguiente, por favor. Entonces, en ese marco de referencia, ¿qué metodología seguimos? Hicimos un enfoque cualitativo. Y acá viene como una primera parte interesante y es porque, vuelvo y les recuerdo, yo vengo de una formación netamente cuantitativa. Uno en biología nunca se le pasa por la cabeza que uno puede hacer una investigación cualitativa, o sea, esto sin números no funciona para nada. Pues bueno, en este caso fue por un enfoque cualitativo, nos fuimos por un paradigma hermenéutico, que eso suena muy estrambótico, pero realmente la hermenéutica lo que busca es interpretar. Entonces lo que queríamos era eso, interpretar lo que eran las reacciones de los educadores frente a esa actividad que habíamos construido en conjunto. Seguimos una estrategia metodológica que se utiliza mucho en ciencias sociales que se llama investigación-acción, es decir, que es una investigación al mismo tiempo que estamos actuando, que estamos haciendo el proceso, y además es una investigación-acción en donde todos somos partícipes activos de esto, ¿sí? No es como que yo me senté aquí con ojos de científico a mirar qué pasaba con los demás sujetos experimentales, sino que incluso yo también estaba involucrada dentro de este proceso. Y utilizamos qué métodos de colecta de datos. Primero, con el grupo de educación se hizo una entrevista semiestructurada. Esa entrevista semiestructurada básicamente lo que buscaba era tener una idea inicial de cómo era esta percepción que tenían los educadores respecto a la alfabetización científica, respecto a la educación ambiental y a la educación ambiental en los zoológicos y si los zoológicos podían ser viables o podían ser pensados como espacios científicos. Luego se hicieron unos grupos focales. Estos grupos focales eran unas sesiones de trabajo conjunta. La hicimos durante 4 sesiones en donde hicimos toda la conceptualización de ese taller. Entonces nos sentamos todos y empezamos a trabajar, empezamos a explorar cuáles eran estos elementos científicos que queríamos tener en la investigación, cuáles definitivamente no queríamos tener y empezamos a construir las actividades y todo. Y además, en cada una de esas sesiones se pidió a cada uno que llevara como una especie de diario. Y esos diarios es tal cual como uno se imagina un diario. Es un diario en donde uno va consignando, cada uno de los participantes iba consignando no solo lo que había pasado en la sesión, sino además sus impresiones. Entonces yo podría, por ejemplo, el diario después de la primera sesión decir, me sorprende muchísimo que hayamos hablado de la ciencia como una experiencia colaborativa, por decir cualquier cosa. Porque eso recoge sobre todo los sentimientos o las impresiones, más allá de los sentimientos, de cada uno respecto al trabajo que se está haciendo. Y además después de cada sesión se llevaba un acta que tuvo una ventaja y es que esa acta luego se revisaba en la siguiente sesión. Entonces no era un acta que llevara yo sola y recopilara esto fue lo más importante, sino que luego todos podíamos revisar y decir, ay, ¿te acuerdas que te faltó esto? O más bien, ¿te acuerdas que esto dijimos que
equipo que lo que yo estoy percibiendo si es realmente lo que está sucediendo en el grupo. Siguiente, por favor. Y para analizar esos datos se hizo una codificación mediante análisis de contenido dirigido. ¿Y eso qué es? Básicamente es coger todas estas sesiones, todas las entrevistas, todo se grabó, todo se audiograbó, todo quedó en audio. Y ese audio luego se transcribió completamente. Y sobre esas transcripciones, entonces lo que empecé a hacer fue mirar contenido dirigido. Entonces, ¿cuáles eran mis parámetros? Mirar qué de esos comentarios que surgían o en la entrevista o en las sesiones se cruzaban con estos dos marcos de referencia. Por un lado, con esas dimensiones de la alfabetización científica que nos proponía Hodgson, y por el otro, con esas corrientes de ciencia, tecnología, sociedad y ambiente que proponen Pedretti y Nasir. Entonces, uno podía decir, por ejemplo, si alguien habla sobre, es que me gusta mucho el método científico, entonces yo puedo decir, bueno, eso quiere decir que como que se enfoca mucho más en esta parte de aprender sobre ciencia, para poder, y por eso se llama análisis de contenido, y eso lo que sirve es para empezar a analizar esos datos. Y fue dos niveles de análisis, ¿no? Porque se utilizaron dos marcos referenciales. Entonces el primero fue según esas dimensiones de alfabetización científica y luego a través de esas corrientes de aplicación. Esas corrientes de aplicación, había olvidado mencionárselos, tienen algo interesante y es que se describieron para la educación en ciencias en entornos formales, es decir, en escuelas. Sin embargo, al leer todas estas definiciones, nos dimos cuenta que eran muy aplicables a este caso de entornos no formales. Entonces, por eso también lo utilizamos. Siguiente, por favor. Y bueno, ¿qué resultado tuvimos? Creamos una actividad que se llamó Los Hermanos H2O. Y era una actividad que iba dirigido pues a público en general. Aquí lo que quiero decirles es que se creó la actividad, hicimos una fase de implementación, sin embargo, pues debido a la pandemia y todo que tuvimos que cerrar un tiempo, solo alcanzamos a hacer una implementación como interna, es decir, con gente que trabaja acá dentro del parque. Esta actividad todavía no hemos llegado a probarla con público, pero sí con gente que trabaja en otras áreas, que no tienen nada que ver con nosotros, es decir, es como un público desprevenido. Y para hacer esta actividad, lo que llegamos como a unos acuerdos iniciales. Lo primero era qué íbamos a considerar como alfabetización científica. Y lo que dijimos fue, se trata de enseñar no únicamente datos teóricos, sino de formar ciudadanos que piensen. Eso ya es un punto importante. Entonces no nos íbamos a centrar únicamente en datos, sino queríamos transformar un poco ese pensamiento de los ciudadanos. ¿Cómo íbamos a hacerlo? A través del pensamiento crítico, que nos iba a permitir generar empoderamiento y dar herramientas para la acción. Sobre todo haciendo entender que acciones muy pequeñas que cada uno de nosotros podemos realizar puede generar transformaciones muy grandes. Esta es una fotografía de lo que consistía esta actividad. Lo que dijimos fue, vamos a hacer como una especie de acto de circo, y entonces en donde hay diferentes atracciones, o más de circo que como de feria de pueblo. Entonces donde, bueno, vamos a ver entonces los animales extraños. Entonces en ese momento teníamos lo que se ve en la foto, había un montón, por ejemplo, de invertebrados acuáticos, había renacuajos, que fueron además de los cuerpos de agua que hay aquí en el parque. Los tomamos de allí y la gente podía verlos además más de cerca, a través de una lupa, a través de un estereoscopio, podía detallarlos, y además son bichos que normalmente la gente no tiene ni idea que están ahí. Uno ve el lago y uno dice, sí, el agua, pero la vida que hay detrás de eso. Entonces esa era como la parte de las fieras que teníamos. Había otra que era un acto de magia. En ese acto de magia era un acto en donde se hacía una prueba de jarras para observar el proceso de decantación de sólidos, para explicar también cómo era ese proceso de purificación de agua que se sigue en las plantas de tratamiento de agua. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros vertimos todo, hacemos todos nuestros vertimientos domésticos y llega a una planta de tratamiento municipal o de en algún lado? ¿Qué es lo que se hace allí? ¿Cómo se limpia el agua? Y entonces lo hacíamos también con un agua acá que es bastante cargada de algas, y cómo se veía. Entonces se veía mucho más clara, entonces es como si fuera un acto de magia. Y la gente iba pasando de zona en zona, ¿no? Pero el discurso también era muy, pues digamos, muy actuado, ¿no? No era simplemente contándoles aquí como yo les estoy contando, y la idea es que vean este bichito, sino también era como muy de feria de pueblo. Vengan, acérquense y miren estos animales tan extraños, estos animales que pueden vivir de no sé qué condiciones.
espacios que son recreativos, ¿sí? Como unir una cosa con la otra. Siguiente, por favor. Y entonces, durante ese proceso de conceptualización, empezamos a analizar lo primero. ¿Qué elementos había de esto que llamamos aprender ciencia? Es decir, lo que son conceptos. Y esto surgió desde el inicio de las discusiones. Y es en el momento en que a uno de los educadores se le pregunta, bueno, ¿y para usted qué es esto de alfabetización científica? Y esta persona responde, para mí la alfabetización científica es dar a conocer conceptos. Y eso está muy interesante. Yo acá no quiero decir que uno es malo, otro es bueno, nada, recuerden que todos son complementarios. Pero pues es que estas visiones son muy importantes cuando uno está desarrollando procesos de educación, saber para uno qué es eso, contextualizarse en los saberes del equipo de trabajo. Y otra persona también decía, siento que la alfabetización científica es como un poco más impositiva. Esta persona tenía una idea súper interesante y era como una especie de colonización intelectual. Y él lo que expresaba es, llega una persona que tiene unos conocimientos y llega donde una comunidad y le empieza a explicar y a decir cosas que no necesariamente corresponden como con esa cultura, ¿sí? Y eso es muy importante también porque una crítica que se le ha hecho mucho a la ciencia es que nuestras aproximaciones científicas son muy occidentales. Y cuando me refiero a nuestras aproximaciones científicas es a lo que nosotros sabemos de ciencia, ¿verdad? Uno, porque todavía siente que hay tanta desconfianza en la medicina tradicional china, por ejemplo, porque no hace parte de nuestra cultura, ¿verdad? Entonces es como tratar de imponer y decir, esta medicina que se ha probado en Occidente y que funciona y salva vidas, tenemos que imponerla en otro lado. De pronto no es esa la idea de la ciencia como tal, ¿verdad? Entonces, esta también fue una idea bien, bien interesante. Como que esa persona consideraba que la alfabetización científica era como llenar una jarra y decir, usted no sabe nada y venga, yo le enseño absolutamente todo lo que usted tiene que saber para ser un buen ciudadano y que se comporte de manera proambiental. Siguiente, por favor. Lo otro eran las expresiones que se cruzaban con aprender sobre ciencia. Entonces decían, es lograr transmitirla de una manera sencilla a una persona del común. Y además relacionar esa ciencia con los hábitos diarios, con la vida cotidiana. Y es entender justamente esto que hemos repetido durante mucho tiempo. La ciencia es básica para cada uno de nuestras vidas cotidianas. Me acuerdo que hablábamos de la ciencia en la cocina. ¿Qué más ciencia, qué más experimentos químicos que lo que uno hace cuando uno hace un té, cuando uno frita un huevo, cuando uno hace un arroz? O sea, todo esto es ciencia, ¿cierto? Puede ser una ciencia no muy compleja, pero es ciencia. Y eso es lo que la gente no ve. Y lo otro es, alfabetización es algo que no se conoce. Claro, uno tiene la idea, sobre todo cuando uno piensa en esto de las personas analfabetas que no saben leer y escribir. Entonces, alfabetización es hacerlos, darles a conocer algo. Y eso también es interesante. Pero entonces acá se cruzaba con generar un papel crítico, ¿cierto? Acá, por ejemplo, decía, ¿usted realmente tendría este tipo de animales? Porque hablábamos en esa entrevista del tema del tráfico ilegal. Entonces, bueno, ¿qué hacemos en un zoológico? Le decimos a la gente, estos animales son lindos, miren qué lindos, ¿cómo los consentimos? O los ponemos más bien a indagar otro tipo de cosas y decirle, ok, este animal está aquí, vea las condiciones, ¿en serio usted cree que es una buena mascota? ¿En serio cree que esto realmente está afectando a la biodiversidad? ¿O cree que por el contrario, de pronto llevándolos a las casas lo que está haciendo es salvarlos de un montón de problemáticas ambientales que hay en sus ecosistemas naturales? Es llegar a esos diálogos. Entonces, esa fue otra visión que encontramos. Siguiente, por favor. Otra, también muy interesante, fue la parte de hacer ciencia. Y esta hasta cierto punto era la más esperada. Estas actividades que involucran a la gente como con actividades de manipulación, de entrar en contacto con experimentos, y eso es muy típica de nuestros entornos. Entonces, por eso uno va a espacios como, por ejemplo, Maloca, Explora. Pues uno lo que va es para que los niños hagan cosas, ¿verdad? Uno no va simplemente como espectador pasivo, sino uno quiere que el niño corra y entonces vea, no sé, la gravedad, cómo funciona, todo este tipo de cosas. Entonces acá lo que se decía era, lo que queremos con esta actividad es trabajar haciendo ciencia, no solamente desde la experimentación, sino desde la hipótesis y la observación. Esto fue un comentario interesante porque resulta que después de haber hecho toda la actividad, de haberla implementado,
Luego nos reunimos otra vez todos y dijimos, bueno, ¿cómo nos fue? ¿Realmente nos acogimos a eso que habíamos dicho al inicio o como que nos desviamos en el camino? Que también sucede a veces. Eso decía, miren, lo que pasa es que nosotros en un principio dijimos que nos interesaba que la gente viera lo que es el proceso científico. Y resulta que en ese proceso científico nos quedamos únicamente en la parte de experimentación. Ahí está lo de las pruebas de jarras que les estaba contando. Entonces, cómo he hecho una sustancia acá y todos los sólidos se decantan y cómo queda el agua limpia y ¡ay, maravilloso! Pero no nos centramos en esa parte discursiva de, bueno, planteemos hipótesis. ¿Será que esto sí se puede limpiar? ¿Será que esta sustancia qué va a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo la voy a limpiar? ¿Le voy a no sé, esto tiene muchos microorganismos, entonces necesito simplemente llenarla de cloro? Esa parte de la hipótesis y sobre todo observar. No decirle a la gente, ay, mira, y entonces acá vamos a limpiar toda el agua, sino deje que la gente observe que eso también hace parte de esa formación científica, ¿verdad? Entonces es también adquirir esa visión crítica sobre lo que nosotros estamos haciendo. Muchas veces pasar de nuestra cabeza y lo que tenemos pensado a lo que hacemos es difícil, y mucho más cuando estamos acostumbrados a hacer las cosas de cierta manera. Ese cambio nos cuesta, entonces siempre está bien revisar si lo que hicimos sí correspondía a lo que habíamos imaginado que íbamos a hacer. Siguiente, por favor. Y otro, el involucramiento en acción sociopolítica. Entonces, en una de las entrevistas iniciales nos hablaba uno de sus educadores sobre la seguridad alimentaria y decía, pues la gente realmente le hablan de seguridad alimentaria y uno no entiende eso. O sea, uno no entiende siquiera qué quiere decir eso de seguridad alimentaria. Entonces, esta persona decía, con una actividad que se estaba programando, este otro tipo de actividad, decía, lo que yo quiero realmente a través de ese taller es mostrarles una situación que trate de ser lo más real posible para que ellos puedan mostrar una postura crítica frente a esa problemática. Y eso es muy interesante. Es decirle, vean, en su comunidad específicamente, esto es lo que está pasando. O más allá, mejor, identificar con la comunidad qué es lo que está pasando. Entonces, ¿por qué se está afectando de pronto su disponibilidad de alimentos? ¿Por qué de pronto usted ya no se está dedicando a sembrar papa, que era lo que toda la vida hacía, y ahora más bien se fue a trabajar a una empresa de cartones, por decir cualquier cosa? Entonces ahora, claro, tiene más plata para pagar la papa, pero la papa ahora cuesta más y ahora toca traerla de más lejos. Y ahora usted no está seguro si esa papa sí viene con un montón de agroquímicos o si se la está consumiendo bien, ¿sí? Entonces es esa postura crítica, decir, bueno, ¿qué es mejor en esta situación? Y lo que se busca, otra persona también decía, lo que se busca sobre todo desde la educación ambiental es que las personas puedan ser críticas con su entorno y que se den cuenta que son agentes importantes, participativos y que tienen toda la posibilidad de cambiar su entorno. Y yo creo que eso fue algo muy importante porque fue darnos cuenta que efectivamente a través de la educación ambiental podemos transformar. Eso que les decía al principio, lo que queremos es una educación transformadora. Bueno, a través de la educación ambiental definitivamente lo podremos lograr. Y en este punto es donde más se cruza la alfabetización científica con la educación ambiental. Siguiente, por favor. Obviamente salió el tema del pensamiento crítico. Entonces el pensamiento crítico es, realmente lo pensamos en un momento, es justo el anterior, perdón. Ah, no, mentiras, mentiras. Sí, déjala ahí, perdón. Entonces, ese pensamiento crítico, lo que nos dimos cuenta era que no se había promovido tanto en los que participaron en la actividad, sino que por el contrario se había enfocado más que todo en nosotros como grupo de trabajo. Y esa actividad de planear, pensar, implementar, observar luego qué había pasado, reunirnos y todo, si ven, eso es un planteamiento netamente científico. Entonces, ahí es cuando uno dice, bueno, el pensamiento crítico se nos fue para otro lado, para otro público que no era el que habíamos pensado, tenemos que trabajar más en esto, pero definitivamente sí podemos hacerlo, y desde nuestra cotidianidad, desde cómo trabajamos. ¿Cuáles fueron los resultados de esto? Primero, todavía seguimos pensando mucho en la alfabetización científica como esta parte de aprender ciencia, aprender conceptos. Todavía sentimos que nuestros públicos no saben mucho del tema y que lo primero que tenemos que hacer es como llenar esos vacíos. Y eso se llama un déficit de conocimiento y es una aproximación muy tradicional en cuanto a la comunicación de la ciencia.
Y eso parte también desde la educación formal, ¿no? Entonces, lo que decíamos ahora, consideramos que nuestros públicos son como recipientes vacíos de temas científicos y nosotros tenemos que llegar a suplir eso. Y eso hasta cierto punto está bien, efectivamente hay mucha de nuestra población que no entiende mucho de estos conceptos científicos, pero tenemos que ir un poco más allá. Lo importante es no quedarnos justo en esta parte, sino ir más allá. La ciencia, definitivamente, a través de esta actividad pudimos mostrar que era completamente cotidiana. Nosotros lo encontramos es porque les estábamos mostrando cosas que existen acá en el parque, y es gente que trabaja acá en el parque y que no tenía ni idea de que eso sucedía. Es decir, gente que pasa todos los días por los lagos del parque y nunca se había percatado que ahí había bichitos, que podía haber renacuajos, que podía haber insectos, nada, nada de nada. Entonces se puede. Y gente además que sabe que nosotros reutilizamos el agua, entonces el agua de los lagos pasa por una planta de tratamiento y es la que se utiliza en los baños, por ejemplo, y gente que simplemente descarga la cisterna o abre la llave y no tiene ni idea de dónde sale eso. Entonces es explicarles también este asunto y darse cuenta que es cotidiano. Esto lo hacemos todos los días y usted es beneficiario de eso que hacemos todos los días. Y algo que llamó mucho la atención fue la ausencia de elementos en esto de aprender sobre ciencia, ¿cierto? Que fue ese punto de, bueno, les dimos la parte del experimento y que vieran los animalitos, pero definitivamente faltó un poco más mostrar esa actitud escéptica de los científicos, eso de que quiero como dudar de lo que usted me está presentando, incitar a la gente a que haga preguntas, y es que algo que nos hemos dado cuenta es que en general los públicos son muy reacios a hacer preguntas, y yo creo que también eso es una cosa muy cultural, y es que nos da pena, nos da susto. Algo que vemos mucho, por ejemplo, es que los papás preguntan o responden cuando están conscientes o están muy seguros de que lo que van a responder está bien, ¿sí? Como que nos tenemos mucho de responder o de participar cuando no estamos seguros de esa respuesta, pues porque podemos quedar en ridículo frente a nuestros hijos, frente a nuestros esposos, frente a un montón de gente que no conocemos. Y lo que queremos es justamente mostrar que está bien preguntar, está perfectamente bien, porque esa es la única manera de encontrar soluciones y de saber más de nuestro entorno. Y obviamente eso es lo que nos conlleva el pensamiento crítico. Entonces es darnos cuenta que definitivamente no es únicamente lo que yo sé, y lo que yo sé puede estar cambiando en el tiempo. Y darme también la opción de decir, esto no es una verdad establecida, puedo seguir cambiando de opinión siempre y cuando tenga fundamento. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, efectivamente ese segundo nivel de análisis lo que nos dice es que ese aprender ciencia, es decir, esto de los conceptos, es transversal a todas las corrientes, ¿sí? A todas, digamos, más que todas las corrientes, es como a todas esas dimensiones. Yo no puedo pretender que la gente adquiera posturas críticas a través de estos temas científicos si definitivamente no tiene una base conceptual fuerte. Entonces hay que partir de ahí, pero como les digo, hay que ir más allá. Este de aprender sobre ciencia lo enfocamos en nuestro trabajo buscando que las personas fueran capaces de tomar decisiones respecto a asuntos sociocientíficos, ¿sí? Que era en este caso el manejo del agua. El hacer ciencia lo hicimos sobre todo con ese enfoque práctico, el hecho de mostrar experimentos, que la gente viera y todo fue ese enfoque práctico. Y el involucramiento en acción sociopolítica se ajusta muy bien a esa corriente de justicia socioecológica y es apostarle a que la gente puede hacer cambios y puede tomar decisiones informadas respecto a su realidad. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué conclusiones tenemos respecto a ese estudio? Primero, nos dimos cuenta que efectivamente nosotros como bioparque, como institución de educación no formal, somos un sitio apto para el aprendizaje de las personas y podemos aportar a esa infraestructura educativa, sobre todo en lo que tiene que ver con competencias ciudadanas para vivir en armonía con la biodiversidad. ¿Sí? Esta fue nuestra perspectiva. ¿Qué podrían seguir a futuro? Bueno, podríamos seguir investigando ahora, por ejemplo, qué efecto tiene esto sobre los visitantes, ¿sí? Sería interesante, esto fue un estudio que hicimos ya hace un año, empezar a mirar qué pasa ahorita. ¿Será que después de este trabajo empezamos a cambiar las ideas que teníamos sobre ciencia? ¿Será que en este punto valdría la pena revisar la actividad
y de pronto haríamos cosas diferentes, pero también falta muchísimo por entender cómo ocurre el aprendizaje en zoológicos y en entidades museales en general. Sabemos que sí, la gente aprende, sabemos que sí, a la gente le gusta aprender, hay algunos estudios que le apuestan a incluso hacer como entrevistas mucho tiempo después de la visita a los museos, pero realmente cómo es ese aprendizaje, qué tanto podemos hacer. Y lo último es que efectivamente a través de esta investigación logramos hacer una aproximación o evidenciar más bien una forma diferente de aproximarnos a los objetivos que nos habíamos planteado. Como les contaba al principio, queríamos ir un poco más allá de la simple actividad, del activismo típico de la educación ambiental, ir mucho más allá, y nos dimos cuenta que se puede lograr. Se puede lograr haciéndolo bien y siguiendo como toda esta estructura, que además como metodología de trabajo resultó bastante interesante. Siguiente, por favor. Entonces, este estudio sobre todo contribuye a pensar cómo desde los zoológicos, y creo yo que además desde todas las entidades museales, se puede trascender de estas actividades que solo se preocupa por brindar información y más bien lograr convertirnos en instituciones mucho más relevantes para la sociedad, que logremos engranarnos muy bien con el sistema educativo y sobre todo que hagamos un aporte muy importante a la formación de ciudadanos que sean críticos y comprometidos con la calidad de su entorno. Siguiente, por favor. Y bueno, eso era lo que quería contarles. Aquí está mi correo electrónico por si alguien quiere un poco más de información o algo. Y bueno, creo que nos queda un tiempito para preguntas. Listo, Catalina, muchísimas gracias por toda esta experiencia que acabas de contarnos de alfabetización científica y de educación ambiental. Digamos que es algo muy importante que tú tocas, me parece netamente importante, es el tema de la transversalidad de la educación y la importancia de que en un equipo de educación hayan diferentes perfiles, porque pues no es lo mismo tener el conocimiento de un biólogo que muchas veces se centra en solamente la ciencia, como un trabajador social o un psicólogo o incluso lo que tú dices, un administrador. Entonces todos esos conocimientos pues hacen que el proceso sea mucho más complejo, pero también que abarque otros puntos de vista, que a veces en eso se queda la educación ambiental, porque tú también lo dices, la educación ambiental a veces se queda en muchas actividades y se convierten en activititis, de actividad tras actividad tras actividad, pero no tiene un contexto. Entonces es muy importante, digamos, ver esta experiencia que está enmarcada en un contexto, pero digamos que a mí me surgen varias preguntas, varias inquietudes, digamos, lo que tú también tocas, tanto museos como el Parque Jaime Duque, como los zoológicos, trabajan es en educación no formal. Entonces, digamos, estos aspectos, digamos, el zoológico, es muy importante tener aspectos de detonadores de motivación para que la gente se acerque a esas experiencias, tenga la sensación, la emoción. Digamos que ahí es muy importante generar esas actividades o estas sensaciones para que la gente se acerque. Pero ¿cómo evaluar un proceso de aprendizaje en una actividad en que tú, digamos, tienes un público que llega un día? ¿Cómo poder evaluar el conocimiento, si se llevó ese conocimiento o no? Porque digamos que eso nosotros como museo tenemos ese factor que pues nos cuesta mucho. O sea, nosotros hacemos una actividad y tratamos que la actividad nos hace falta, digamos que un proceso de construcción grande, también va enmarcado en un proceso de educación, pero digamos que se queda en una actividad que se fue, y cómo evaluar si llevó o no llevó ese conocimiento. Digamos que eso es un factor que nos ha costado mucho, por lo menos a nosotros como museo. Yo creo que no solo a ustedes les cuesta, yo creo que todo el equipo de educación aquí estaría de acuerdo en que a nosotros también nos cuesta un montón. Pero digamos que yo a lo largo del tiempo y también un poco a raíz de esta investigación, como que cambié un poco mis apuestas respecto a la educación en nuestros entornos no formales, y es muchas veces nosotros le apostamos a eso, a que tiene que salir con un conocimiento específico. Y realmente yo creo que al ser parte de una infraestructura educativa, lo que aprenden, por ejemplo, acá, y lo que esa misma persona que luego va a la tienda, que luego va al Museo de la Salle, simplemente como que va sumando esas experiencias, y eso es muy difícil. O sea, si a mí me preguntaran, por ejemplo, en dónde aprendió que tenía que respetar turnos en la fila, no sé, pues yo puedo decir inicialmente en el jardín me enseñaron,
pero ¿será que ahí sí fue? ¿No fue más bien en el parque mientras trataba de subirme al rodadero y los otros niños como que se ponían bravos y yo me ponía ahí? Pero eso es difícil de evaluar. Entonces, como que me he tranquilizado un poco por ese asunto, pero seguimos buscando formas de evaluar cómo es ese aprendizaje en los visitantes. Algo que nosotros hemos hecho sobre todo es irnos más por el tema de percepciones, de pronto no tanto por el tema de aprendizaje de conceptos, porque pues todos sabemos que en un momento dado, ahorita, no sé, si alguien viene y nos explica, no sé, el teorema de Pitágoras, seguramente todos en 10 minutos nos acordamos que es el teorema de Pitágoras, pero seguramente mañana ya solo nos acordamos que nos explicaron algo con unos números y algo así, pero no más. Entonces, eso como que no es tampoco lo que queremos evaluar. Queremos entonces es más bien que sean como competencias, como actitudes respecto, en nuestro caso, a la biodiversidad, y por eso nos hemos ido más por el lado de percepciones. Hemos hecho actividades muy bonitas que yo creo que han sido exitosas, y es, por ejemplo, en octubre nosotros tenemos una actividad que llevamos muchos años haciendo que se llama Bichos Espeluznantes, y en esa actividad mostramos esos bichos que a la gente no le gustan, tanto serpientes, arañas, ratones, cucarachas, y al final lo que pues se les hace una charla contándoles sobre estos animales, cuál es su función ecológica, por qué son así, qué características tienen, y como desmitificando muchas cosas. No todas las serpientes son venenosas, no todas son venenosas, todas las arañas son horribles, eso, las cucarachas para qué existen, bueno, cuál es su función y todo, y al final hacemos una evaluación sobre percepción. Entonces es más, no que tanto aprendió sobre las cucarachas, por ejemplo, sino ahora qué piensas de estos animales. Entonces la gente dice como, ha habido de todo, ¿no? Sí, ya entiendo que tienen una función, pero siguen siendo horribles. Bueno, pero ya entiendes que tienen una función. O no, definitivamente entendí que sí son importantes en los ecosistemas. Entonces creo que por ese lado de percepciones nos ha ido mucho mejor. Y lo otro que también, pero eso sí, creo que apenas estamos empezando con eso, y es tratar un poco de evaluar también esas actitudes de las personas luego de que salen de nuestra actividad. Entonces, por ejemplo, estuvieron en una charla enfrente de las guacamayas. Entonces, bueno, mirar a ver en el resto del recorrido si algo de lo que nosotros les dijimos, como miren, como por ejemplo, nosotros nos interesa mucho que la gente sea muy respetuosa con los animales que están acá. Sí, es verdad, están en unos recintos y todo, pero ellos no están allí para que la gente los vea. Entonces es como empezar a indagar en general. Luego de esas charlas la gente pregunta un poco menos como ¿por qué este animal no está haciendo algo? Pero es que yo pagué para que él estuviera despierto. Pues no, sino que entienda como que pues si el animal quiere dormir, no está despierto solo porque usted vino a verlo. Entonces como que esas también son actitudes que pueden ir cambiando y que nos sirven a nosotros para identificar un poco ese éxito de nuestras actividades educativas. Pero que si falta información, sí, muchísima. Y por eso creo que falta muchísima investigación, y bueno, chévere hacerla además de manera interinstitucional, sería súper chévere. Sí, claro, es que digamos que nosotros, digamos que en espacios que pues no formales de educación tenemos como un reto mucho más grande, que es mantenerlos motivados, pero darles un conocimiento, pero a la misma vez ser recreativo, no caer en, pues, en lo mismo que salen de un salón de clases para que vaya a hacer lo mismo. O sea, es un reto grande tratar de planear todo una serie de programas educativos, actividades, pero igual lo que te digo, salirse como de esas activities, sino tener un programa estructurado es muy importante para que llegue todo ese tema de educación. Por acá, bueno, hay una pregunta, no sé si hay más preguntas en el chat. Bueno, nos gustaría saber o que nos hablaras un poco del trabajo interdisciplinario que tienen. ¿Y cuáles son como las experiencias que han construido? O sea, ¿cómo está conformado el equipo de educación del bioparque? Debido a que nos contabas los diferentes perfiles, que eso es muy importante. Y otra era, bueno, todo el tema de alfabetización científica. Digamos que esto es importante o ayuda a todo el tema de apropiación de la apropiación social de la ciencia y tecnología, digamos todo el tema que habla Colciencias, ¿se integraría esta parte? Sí, entonces voy a responder la primera pregunta, lo de la interdisciplinariedad. Digamos que nuestro equipo de educación está conformado, está pensado además de que para que sea como un primer trabajo. Entonces es un equipo muy joven.
Y lo que queremos, los vinculamos incluso muchos, cuando están en los últimos semestres de sus estudios, de pronto mientras están realizando su tesis o algo y un poquito más. ¿Sí? Y eso pues hemos tenido a lo largo de todo este tiempo un montón de profesiones, hemos tenido efectivamente psicólogos, hemos tenido, bueno ahorita ya no me acuerdo, pero hemos tenido como de todo, diseñadores gráficos, publicistas, hemos tenido fotógrafos, o sea, veterinarios, gente que nada que ver como inicialmente que uno pensaría como con este tema. Y lo que nos hemos dado cuenta es que es súper valioso. En algunos momentos a nosotros y sobre todo al equipo les da la crisis porque, claro, hablar de temas ambientales requiere un conocimiento científico sobre este tema y pues obviamente pedirle, por ejemplo, a un diseñador gráfico que sepa sobre conceptos de biodiversidad, biología de las especies y eso pues es complicado. Entonces sí tiene que ser una actitud muy de querer aprender, de querer saber un poco más. Pero bueno, digamos que eso ha sido chévere y ha sido también un aporte. Yo digo que parte de nuestro trabajo es también ayudar a hacer esa educación ambiental con estas personas que pasan por nosotros. ¿Sí? No es solamente pensarlo a nivel de los visitantes, sino además la gente que trabaja con nosotros. Creo que es algo mucho más valioso y con eso sí que podemos hacer seguimiento, porque a los años no podemos seguir hablando y buscando y sabemos que funciona. Pero hemos empezado a mirar también que ese aporte es fundamental, tener gente desde las ciencias sociales, porque es que, claro, podríamos tener un montón de biólogos que saben sobre biodiversidad, pero a nosotros nadie nos enseña este asunto de trabajar con gente. Y a lo largo del tiempo lo que uno se da cuenta es que si se dedica a temas, por ejemplo, de conservación o de educación, pues no puede hacer nada sin gente. Y a nosotros nos cuesta un montón aproximarnos a esto, a nosotros nos cuesta un montón hablar en términos que no sean tan científicos, en términos como que no, o sea, nosotros hemos tenido discusiones acá acerca de si usar nombres científicos o no, y seguimos teniéndolos, pero realmente un nombre científico no le dice nada a nadie, solo a nosotros, ¿sí? Pero a nadie más le dice nada. Sí, Uno lo digamos necesitamos que en ese tema, pues bueno, no sé, ahí sí me meteré un poco en un tema un poco delicado, pero es un poco el complejo de los biólogos, o sea, los biólogos puros. Digamos que para divulgar, o sea, obviamente el nombre científico es muy importante para pues para las investigaciones y para esto, tema de colecciones, pero digamos que para la divulgación, pues va a haber una mamá que no tiene ni idea del tema, pues que tal vez el nombre científico le entró por acá y le salió por allá, o sea, y saben más si le habla sobre el nombre popular, el nombre común. Entonces, eso sí me parece como importante ese tema. Y lo que tú dices de lo de educación ambiental hacia adentro es más importante porque nosotros manejamos un grupo de voluntarios y es ver cómo ellos empiezan a tener esa interacción y ese gusto muchos por divulgar la ciencia, porque saben que la ciencia no solamente la tienen que dejar para el público científico, sino también para el resto. Entonces ese tema es muy importante. Sí, y me encanta que hayas dicho eso, porque yo sé que hay gente de mi equipo que está viendo esta charla y me parece chévere que lo hayas dicho, que no soy solo yo la única que piensa eso de los nombres científicos. Entonces, bueno, digamos que esa interdisciplinariedad nos ha servido para construir actividades mucho más sólidas y crear un programa mucho más estructurado, teniendo en cuenta lo que es la realidad pues de la comunidad. Finalmente, cuando uno habla de esto, no es que le vamos a explicar al ciudadano común, pues todos somos ciudadanos comunes, es decir, todos somos común y corrientes, cada uno tenemos nuestras experticias en ciertas cosas y nuestras debilidades para hacer otras, pero todos deberíamos conocer sobre estos temas y eso nos ha ayudado como a entender y a hacer mucho más estructurado nuestro discurso. Eso frente a la transdisciplinariedad, a la interdisciplinariedad, perdón. Y lo otro creo que tiene que ver mucho y es esta estrategia de apropiación social del conocimiento que propone el Ministerio de Ciencias, es justamente eso, es hacer que la ciudadanía entienda estos temas de ciencia. Y nuevamente vuelvo a lo que decía al principio, yo creo que esta ha sido una época, pues aparte de todas las dificultades y todo, pero ha sido una época maravillosa en términos de ciencia por eso, porque es darle a la gente la opción de, o más la opción, es el panorama de que entienda. Yo sé que a la gente le causa mucha confusión hace un año cuando salían
no, es que usted tiene que utilizar tapabocas de tela. No, 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 esos no sirven, sirven son los desechables. No, mentiras, tal vez sí sirven los de tela. No, usted tiene entonces que desinfectar con, qué sé yo, amonio cuaternario todo. No, el amonio cuaternario no, con solo alcohol funciona. La vacuna, no, esta vacuna no se ha probado. No, esta vacuna mejor sí. Eso a la gente le causa mucha confusión, pero eso finalmente es lo que es la ciencia. Y nosotros deberíamos ser mucho más abiertos a eso y más bien empezar a explicar ese asunto, decir, miren, es que la ciencia tiene un proceso, la ciencia se basa en esto, en las pruebas, por eso salen que si las eficacias de las diferentes vacunas, y si salió hoy con tal eficacia, eso no quiere decir que se va a quedar así por siempre, van a seguir las pruebas y de pronto aumenta o de pronto se reduce, pero darle como esa parte de tranquilidad y no decirle a la gente, la ciencia lo responde todo, porque no es así. La ciencia es una construcción social, al igual que todo el resto de construcciones sociales que tenemos. Entonces creo que sí apunta mucho a esta parte de apropiación social del conocimiento y creo además que como entornos de educación no formal tenemos una responsabilidad gigante para trabajar en ese tema. Listo, Catalina. Bueno, yo creo que eso fue todo hasta acá. Muchísimas gracias por tu tiempo, por contarnos tu experiencia. Es muy enriquecedora y pues digamos que nos sirve también a nosotros como espacio de educación no formal, como Museo de Ciencias Naturales. Te agradecemos mucho por compartir este espacio con nosotros y pues esperamos poder pues seguir teniendo estos espacios con ustedes y pues si necesitan también obviamente con nosotros estamos a disposición de apoyarlos. ¿Listo? Entonces muchísimas gracias a todos por haber asistido a esta charla, a nuestro diálogo de ciencias. Esperamos que les haya pues servido toda esta experiencia otra vez que nos contara y muchísimas gracias y espero que nos sigan por nuestras redes sociales, por Facebook, Instagram, por Twitter y por YouTube. Entonces muchísimas gracias y nos vemos en un próximo diálogo de ciencias. Gracias.